Esperemos que se inicie. Listo. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces, como dijimos la clase pasada, esta semana vamos a iniciar con clase de física. ¿Listo? Y arrancamos con física. Entonces, ¿qué es la física? La física es una ciencia. ¿Listo? Es una ciencia que tiene un campo de estudio. Ese campo de estudio va a ser la explicación de todos los fenómenos de la naturaleza que no tengan que ver con el intercambio de energía o las transformaciones químicas. ¿Listo? Es decir, todo lo que ustedes vean en la naturaleza, fenómenos de la naturaleza, van a ser explicados por la física. Entonces, ¿por qué una hoja de papel cae de esta manera? ¿Por qué si yo suelto una piedra cae de esta manera? Eso nos lo va a explicar la física. Fuera de eso, que si yo lanzo una moneda horizontalmente, porque va a describir una curva de esta forma, como cuando ustedes lanzan un chorro de agua, porque el chorro de agua se comporta de esa manera, porque cuando la niña se peina el cabello seco, se le forma algo que llaman frizz, también hace parte de la física. Cómo funcionan las conexiones de una casa, también las conexiones eléctricas de una casa funcionan, son explicadas por la física. Cómo se puede transportar el agua, ¿cierto? El movimiento de los fluidos en una tubería también lo explica la física. Cómo se transfiere la energía calórica también lo explica la física, por una rama. Y, en fin, todos los fenómenos tienen que ver con la explicación de la física, siempre y cuando no tenga que ver con las transformaciones químicas y los tipos de enlace. Entonces, la física a lo largo de la historia se ha ido especializando y ha formado unas ramas. ¿Listo? Entonces, dentro de esas ramas, la primera se llama mecánica clásica o la mecánica. Esta mecánica está dividida a su vez en dos ramitas. Una que se llama cinemática y otra que se llama dinámica. La cinemática lo único que hace es explicarme o describirme el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Bajo tres variables. ¿Dónde está la posición? ¿Cómo cambia de posición con respecto al tiempo? Es decir, la velocidad. ¿Cómo cambia esa velocidad en el tiempo? Es decir, la aceleración, ¿cierto? Los objetos se mueven en una línea que nosotros no vemos, pues se llama la línea temporal, el tiempo. Entonces vamos a hablar de posición, de velocidad, de aceleración y de tiempo. Esas cuatro variables se manejan en la cinemática. No me importa explicar el por qué se mueven los cuerpos, simplemente describir el movimiento de los cuerpos. En la dinámica, en cambio, se va a encargar de explicar el por qué. ¿Sí? ¿Por qué este borrador se queda ahí? ¿Por qué no se cae? Sí, aunque son explicaciones tontas, pero la explica la física. ¿Por qué cuando yo trato de mover un carro que estaba varado para encenderlo, tengo que hacer mayor fuerza, tengo que aplicar una mayor fuerza que cuando el carro ya se está moviendo? Eso me lo va a explicar la dinámica. Y todo esto está inmerso dentro de la mecánica. Hay otra rama que se llama fluidos y me va a explicar todo el comportamiento de los fluidos, de los líquidos, tanto en reposo como en movimiento. Entonces, ¿por qué si yo coloco una bola de aluminio en agua, por qué flota? En cambio, si coloco una bola elaborada en acero, se va a hundir. Eso me lo va a explicar la parte de los fluidos. ¿Cómo se va a comportar la salida de agua por una abertura? Entonces, si está completamente abierta la abertura, va a salir con una velocidad, pero si yo cierro un poquito la abertura, va a salir con una velocidad mayor. Eso se llama electrodinámica. En dinámica de fluidos. Vamos a ver otra rama que se va a llamar la termodinámica. Y se va a referir a todos los fenómenos asociados con el calor, ¿sí? Y cómo es la transferencia de calor y qué efecto va a tener
ese calor, la termodinámica. ¿Listo? Hay otra rama que se va a llamar, se me fue la paloma, movimiento ondulatorio. Y se va a referir a todos aquellos fenómenos que tengan que ver con las ondas. ¿Listo? En este movimiento ondulatorio, entonces vamos a tener unas subramas, como va a ser la acústica, que me va a explicar todo el comportamiento de las ondas sonoras, y otra rama que se va a llamar la óptica, que son todos aquellos fenómenos asociados con la luz. ¿Listo? Esta óptica a su vez se divide en dos. Una rama que se llama la geométrica, y tiene que ver con todas aquellas aplicaciones que uno hace de la óptica. Funcionamiento de los lentes, funcionamiento de las cámaras. Por favor, me apagan los micrófonos. El funcionamiento del telescopio, el funcionamiento del microscopio. Todo aquello que tenga que ver con la aplicación de la luz. Y hay una óptica que se llama la óptica física, que se va a encargar de explicar todos los fenómenos que estén asociados con la luz. ¿Cuál es su origen y qué fenómenos se pueden producir cuando está en acción la luz? Luego vamos a ver el magnetismo, el electromagnetismo. Y el electromagnetismo tiene que ver con todos aquellos fenómenos asociados a las cargas eléctricas. ¿Listo? Ya sean en reposo o sean en movimiento. La electricidad siempre va a generar un campo magnético. Y los campos magnéticos, cuando se mueven, siempre van a generar una corriente eléctrica. Es decir, yo puedo producir corrientes eléctricas haciendo mover un imán, o puedo crear un imán haciendo mover cargas eléctricas. Y esas serían las ramas básicas de la física. Hay una última rama que se llama la física moderna, ¿cierto? Y la física moderna me va a explicar todos los fenómenos asociados con el átomo, ¿cierto? La física cuántica, la relatividad, es decir, cuando yo me estoy moviendo con velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y toda esa parte va a ser estudiada en la física moderna. En este curso vamos a tratar de ver mecánica, fluidos y movimiento ondulatorio. De pronto hacemos un pequeño acercamiento a la termodinámica. Y vamos a ver algo de acústica, si alcanzamos, y finalmente la óptica. No creo que alcancemos al electromagnetismo por el tiempo que nosotros manejamos. Y de esto se va a encargar la física. ¿Listo? ¿Puedo borrarles? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces les voy a decir lo siguiente de las guías. Las guías van a ser, guías no van a ser talleres. En estos talleres van a tener que desarrollar ejercicios. ¿Listo? Y la teoría toda va a estar en el video que estamos grabando en este momento. Las clases que se van a estar orientando desde la virtualidad. Esta información que yo les estoy dando debe aparecer en su cuaderno y lo deben subir como evidencia del trabajo que ustedes están realizando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, como la física es una ciencia que es experimental, ¿sí? Después del siglo XVII, ya dejó de ser descriptiva, una física descriptiva, para ser una física más formal, y para ello utiliza la matemática. ¿Listo? Y cuando uno experimenta en física va a tener una serie de datos que va a permitir crear modelos matemáticos que van a describir la naturaleza y nos va a permitir predecir comportamientos. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros tengamos y manejemos los sistemas de unidades y medias. Entonces, como les dije, vamos a hablar de magnitudes físicas.
Las magnitudes físicas pueden ser de dos tipos. El primer tipo se llama magnitudes escalares. Las magnitudes escalares se caracterizan porque tienen solamente dos características. La primera, que es la magnitud. Y la segunda, que es la unidad. Entonces, ¿cómo reconozco una cantidad escalar? Porque la magnitud va a ser un número, por ejemplo, 1,8. Y la unidad va dada en metros. ¿Listo? Solamente necesito estos dos datos para saber que está completamente definida. Por ejemplo, si uno le pregunta a Xiomara Tole, ¿cuál es la estatura suya? Xiomara, ¿qué me contestaría? 1,58. 1,58. Ahí tenemos la magnitud, pero te falta la unidad. Xiomara. Xiomara. 1,58 es la magnitud, pero te falta decir cuál es la unidad. Entonces, si estamos hablando de estatura, por ejemplo, la estatura de Xiomara, vamos a decir que tiene 1,58 metros. Si uno le pregunta, por ejemplo, a Steven Barbosa, Steven, ¿cuál es su edad? Es Lorey Perdomo, profe. Bueno, Lorey, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es tu edad? Señor, ¿Cuál es tu edad? 17. 17. 17. 17. ¿Y cuál es la unidad? Años. Ah, años. Muy bien. Entonces, magnitud y unidad. Años. Siempre tenemos que hablar de la unidad. ¿Listo? Cuando yo necesito solamente estos dos datos, estoy hablando de una magnitud que va a ser escalar. El segundo tipo de unidad en física se llama las magnitudes vectoriales. Las vectoriales van a tener no dos, sino tres características. ¿Listo? Van a tener una magnitud, ¿cierto? Van a tener una dirección y van a tener un sentido. Y las magnitudes vectoriales siempre van a responder a una pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Listo? Dense cuenta que aquí en las magnitudes escalares no tengo que contestar esa pregunta, ¿hacia dónde? En cambio en las vectoriales sí. Por ejemplo, si yo me subo a un taxi y le digo al taxi, lléveme a 6 kilómetros, ¿qué me va a preguntar el taxista? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Es una magnitud vectorial. ¿Sí? Si ustedes, su mamita les dice, por favor, muévame el chifonier, ¿ustedes qué le van a preguntar a su mamita? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿A dónde lo tengo que mover? ¿Cierto? Entonces, esas son magnitudes vectoriales. Entonces, van a tener un número, digamos 3. Van a tener una dirección que va a estar relacionada con un ángulo. Y van a tener un sentido que va a estar dirigido ya sea al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Listo? Entonces va a tener un número, una dirección que va a estar relacionada con el ángulo y un sentido que va a estar relacionado con la rosa de los vientos. Esas serían las magnitudes vectoriales. ¿De qué nos vamos a preocupar en la clase de hoy? Pues vamos a hablar de magnitudes escalares. ¿Listo? En las magnitudes escalares
Pues vamos a hablar del sistema de unidades y medidas, porque nosotros tenemos o debemos tener claro en qué unidades nos están hablando. Entonces vamos a hablar de 3 unidades básicas. La primera unidad o magnitud se va a llamar la longitud. La segunda se va a llamar masa. Y la última se va a llamar tiempo. ¿Listo? En estas unidades de longitud hay un sistema que se llama el sistema internacional, ¿cierto? Y este sistema internacional, como su nombre lo indica, es un sistema que se utiliza a nivel internacional. Vayan a donde vayan ustedes, a Rusia, a Japón, a China, a Afganistán, a Turquía, van a utilizar el sistema internacional porque se unificó. Entonces, en el sistema internacional, para la longitud, su unidad va a ser el metro. El símbolo del metro es la letra M, es decir, siempre que ustedes vean la M, va a significar metro. Para la masa, la unidad de medida en el sistema internacional se va a llamar kilogramo. Y su símbolo va a ser kg. ¿Listo? Ojo que aquí estoy hablando de masa. ¿Listo? Y para tiempo, siempre se va a hablar de segundo. La unidad de tiempo siempre va a ser segundo. Y el símbolo del segundo va a ser la letra S. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Chicos. No, profe. No, señor. Bueno. Listo. Entonces, longitud, metro, masa, kilogramo y tiempo, segundo. Estas serían nuestras magnitudes fundamentales. ¿Listo? Existe aún un sistema, ¿cierto? Aún hay un sistema que no es muy utilizado, pero lo utilizan los ingleses. Entonces se llama el sistema inglés. Los ingleses, God save the Queen, o sea, Dios salve a la reina, no han querido adherirse tanto al sistema internacional. Y ellos tienen su propio sistema de unidades. Entonces, para la longitud, ellos utilizan, por ejemplo, unidades como la pulgada, utilizan la pulgada, el pie y la milla para unidades de longitud. Acá en masa lo manejan no en kilogramos, sino en libras, ¿cierto? Y el tiempo si lo han dejado en segundos. ¿Alguien sabe cuál es el símbolo de la pulgada? Chicos. Qué pena, No, ¿cuál fue la profe. pregunta? Sí, que si ustedes saben cuál es el símbolo de la pulgada. No, profe. Dos ¿No? comillas arriba. No. IN, que es la simplificación de inch. En algunas, por ejemplo, lo que acaba de decir nuestra compañera, lo utilizamos como inch o algunos lo manejan como 2 comillitas. Cuando saben o manejan unidades, esas 2 comillitas también significan pulgadas. ¿Listo? O IN. Para pie, pues utilizan FT, que es la simplificación de foot. Feet, foot. Pie, pies. ¿Listo? Y para la milla, utilizan un símbolo que es MI. Entonces, MI significa millas. Libras, utilizan LB. Y para los segundos se utilizan la letra S. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. No, profe. Bueno, entonces, ¿quiénes utilizan el sistema inglés? Los ingleses. ¿Quiénes utilizan el sistema internacional? Pues la mayoría de gente. ¿Sí? Todos los científicos, la gran mayoría utiliza el sistema internacional. Pocos, a menos que sea inglés, va a utilizar el sistema inglés. Entonces viene la pregunta curiosa. ¿Cómo se llama este instrumento? Regla. Regla. Una regla. ¿Cuántos centímetros tiene una regla?
30. 30. Tiene un poquito más de 30. Tiene un poquito más de 30. ¿Listo? Es que aquí no tengo de las reglas que llevan a Inglaterra. A ver si está. Ah, es. ¿Se ven esta reglita? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor. Bueno, entonces hay una parte de arriba que está en centímetros y una parte de abajo que está en pulgadas. Entonces, normalmente las reglas tienen este tamaño, ¿sí? Tienen este tamaño, que son 30 centímetros más un pedacito, porque representan Una pulgada. Pie. No, un pie. ¿Listo? Y si ustedes cuentan, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, que un pie va a tener, ¿cuántas pulgadas? 12 pulgadas. 12 pulgadas. Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos saber la equivalencia entre el sistema inglés y el sistema internacional, así como nosotros debemos saber cuando trabajamos con dólares a cómo está el dólar para poderlo vender. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es este sistema. Vamos a buscar aquí mi tablita. Entonces, se me fue la paloma. Ay, admitir. ¿Qué es presente continuo y presente simple? El continuo es el que utiliza ing y el presente es el que está haciendo de presente. Presente. Por ejemplo, caminando es continuo. Camino es presente. ¿Listo? Entonces vamos a ver las equivalencias. Mira. Vamos a decir que una pulgada va a ser igual a 2,54 centímetros. ¿Listo? Una pulgada va a tener 2,54 centímetros. Un pie va a ser un FT, va a tener 12 pulgadas. Y 12 pulgadas va a ser equivalente a 30,48 centímetros. Una milla una MI, va a tener 1.609 metros. 1.609 metros, una milla. ¿Listo? Acá es donde ustedes se van a sorprender. Una libra, ¿cuánto tiene? 500 gramos. 500 gramos, muy bien. Medio kilo, muy bien. Para los ingleses son 453,6 gramos. ¿Listo? O sea, ya tenemos. Una pulgada son 2,54 centímetros. Un pie son 12 pulgadas, lo mismo que 30,48 centímetros. Una milla son 1.609 metros. Y en términos de masa, vamos a tener que una libra va a tener 453,6 gramos. Hay una unidad de longitud que se me olvidó comentarles, pero sí la manejaba mi mamita. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esta distancia? La que hay de acá, de la punta de la nariz al dedo meñique. ¿Un codo? Perdón, al pulgar. ¿Un codo? ¿Sí? De la punta de la nariz a la punta del dedo pulgar. Un metro. No, ese no es un metro. ¿No? ¿Por qué? Se llama YD. Yo no sé. Yo no sé, no. Se llama yarda. Ah, sí. La yarda.
Entonces la yarda va a tener una longitud de 91,4 centímetros. ¿Listo? Un momento. Ahora, la pregunta que se pueden hacer ustedes, o que yo les puedo hacer a ustedes. Aquí Profe, en no se Colombia alcanza a ver nosotros... Sí, claro, ahí al se alcanza a cortar, ver no se perfecto. alcanza a ver. No, no se Sí, alcanza a ver. Después del 4 no veo. tienen que colocar el celular horizontal. Centímetros, acá son 91,4 centímetros, cm. Pregunta, ¿aquí en Colombia nosotros utilizamos el sistema inglés? No, ¿No? no. Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Por qué? ¿Por Usamos qué? la Que libra. digamos aquí una libra equivale a 500 gramos y no utilizamos No. lo del pie ni nada de eso. Yo no he visto. Sí, claro. Mire, aquí, en la libra no, porque la libra tiene 453 gramos. Ese sistema inglés en masa no lo manejamos. Porque para nosotros una libra son 500 gramos. ¿Sí? Pero en unidades de longitud, ¿sí utilizamos las unidades de longitud aquí en Colombia? Sí, para No, medir la distancia, yo creo. Sí, profe. no usamos metros. Utilizamos metros, kilómetros, Menos lo pero de yo la no libra. he visto pies ni Yo he millas. Ni escuchado en la construcción las pulgadas y eso. Sí lo utilizamos. Todo lo que sea de construcción viene en pulgadas. Si ustedes van a comprar una puntilla, ustedes no dicen, véndame una puntilla de 5 centímetros. Ustedes piden una puntilla de ¿cuánto? De 2 pulgadas. De pulgada y De media. 2 pulgadas. ¿Sí? Si ustedes van a comprar un tubo, ¿cierto? El tubo viene en pulgadas, entonces ustedes dicen, véndame un tubo de media. Entonces, un tubo de media va a tener 2,54. Va a ser así de gruesito. O pueden comprar uno de 2 pulgadas, son 5 centímetros. O el de 3, son casi 7 centímetros. 7 centímetros, 7,62 centímetros. ¿Sí ven? Nosotros sí utilizamos el sistema inglés aquí en Colombia para elementos que tienen que ver con la construcción. ¿Listo? Por eso es importante que utilicen la reglita y que la reglita venga por ambos lados. No solamente en centímetros, sino también en el sistema inglés. ¿Listo? Nosotros sí lo utilizamos. Entonces necesitamos pues aprender a transformar unidades. En esa transformación de unidades, vamos a ver. Yo les puedo colocar a ustedes ejercicios en los cuales les puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuántos centímetros tiene 14 pulgadas? Entonces, se hace un arreglo que se llama regla de 3. Por eso el año pasado era importante que ustedes aprendieran regla de 3. Entonces vamos a hablar de centímetros y vamos a hablar de pulgadas. 2,54 centímetros son una pulgada. Ahora tengo 14 pulgadas. ¿Cuántos centímetros van a ser? ¿Sí? Y acá, si ustedes se acuerdan, esta es una regla de 3 simple y directa, multiplico en diagonal. Entonces nos va a quedar que X va a ser igual a 2,54 centímetros por 14 pulgadas dividido entre una pulgada. Se divide en el número que queda solito. Pulgada arriba, pulgada abajo se va. Y 2,54 por 15, por 14. Entonces nos vamos a utilizar nuestra calculadora. 2.54 nos da 35,56. 35,56 centímetros. Acaba de llegar alguien. Les voy a reenviar el link de asistencia, ¿listo?
No se les olvide contestar la asistencia, chicos. Entonces, hacemos un arreglo de regla de 3. Dime. No se les olvide, por favor, para contestar la asistencia tienen que hacer clic en el link que les envié y ahí lo redirecciona a un formulario donde colocan sus apellidos y sus nombres. No me los escriban en el chat. ¿Otra vez, profe? ¿O ya los que contestamos no? No, los que ya contestaron. Pero los que no han contestado se dirigen allá. ¿Listo? ¿Ya copiamos? No, señor, profe, ya. Bueno. Vamos para el ejemplo número 2. 2,8 kilómetros. ¿Cuántas millas son? Entonces vamos a hacer dos columnas. Millas y kilómetros. Una milla es 1,609 kilómetros. Yo les había dicho que eran 1.609 metros. 1.609 dividido por 1.000 y me va a dar 1,609. Ahora tengo 2,8 kilómetros. ¿Cuántas millas van a ser? Entonces, nuevamente tengo una regla de 3 donde voy a multiplicar en diagonal. Entonces vamos a tener que X va a ser igual a una milla multiplicado por 2,8 kilómetros dividido entre 1,609 kilómetros. Kilómetro y kilómetro se da. Por favor, apagamos los micrófonos, gracias. Y nos queda que 2,8 dividido entre 1,609 nos da 1,74. 1,74 millas. ¿Listo? Eso lo podemos hacer con un calculador. ¿Por qué he dividido 2,4? Porque 1 por 2, perdón, 2,8. Porque 1 por 2,8 pues me da 2,8. ¿Listo? ¿Listo? Me avisan cuando hayan terminado de copiar. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguien ha visto la película? Sí, profe. ¿Alguien ha visto la película de Rápido y Furioso? Sí, señor. Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que dice Toretto? Depende en qué ¿Cuál de parte. todas? Dominic Toretto. Él siempre dice que vive la vida ¿a cómo? A un cuarto de milla. A un cuarto de milla. ¿Cuánto es un cuarto de milla? Son 500 metros, ¿no, profe? Vamos a ver cuánto es un cuarto de milla. ¿Sí? Que uno ve las películas y queda interesado. Entonces vamos a ver cuántos metros son un cuarto de milla. Un cuarto de milla. ¿Cuántos metros son? Entonces, hacemos el arreglo. Millas, metros. Una milla son 1.609 metros. Ahora tenemos un cuarto de milla. ¿Cuántos metros van a ser? ¿Listo? Entonces, es una regla de 3 simple y directa donde voy a multiplicar en diagonal. Y esa operación me va a quedar como X va a ser igual a un cuarto por, perdón, un cuarto de milla por 1.609 metros dividido entre una milla. Milla y milla se van.
Y voy a multiplicar 1/4 por 1609. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da 1/4 por 1609? Va 1609 dividido entre 4 metros. Y eso nos dio 400, ¿qué? 402,25. 25. Es decir, que Dominic Toretto vive su vida a 402,25 metros. A 1/4 de milla. Ahora toca ver 1/4 de milla en cuánto tiempo, ¿no? Si queremos saber la velocidad. Eso sí no lo dice Dominic Toretto o no me acuerdo. ¿Listo? Porque si hace 402 metros por minuto, es muy lento en un carro. Y si lo hace por segundo, eso es muy rápido. 402 metros en un segundo son 4 cuadras por segundo. Es muy rápido. ¿Puedo borrar? No, profe. Sí, señor. Mientras ustedes revisan ahí, yo voy a revisar acá. ¿Listo? Uy, me han contestado. 28 personas han llenado la asistencia. Y somos 36 los conectados. Listo, ya les borro. ¿Listo? Entonces estamos ahí. Todo esto es unidad de longitud. En unidades de masa, ustedes saben que ¿cuántas arrobas tiene un bulto de papa? 4. 25. Ah, muy bien, 4. Ay. 4 arrobas tiene un bulto de papa. ¿Listo? Gracias. Una arroba, ¿cuántas libras tiene? 25. 25 libras. Libras colombianas, ¿no? Entonces, si tengo 4 arrobas, ¿cuántas libras son? 100. 25. Son 100. 100 libras. 100 libras. 100 libras. Pero 100 libras para nosotros son ¿cuántos kilogramos? 50. 50. 50 kilogramos. ¿Listo? Y 50 kilogramos es lo mismo que tener 50.000 gramos. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Sí. Si quito la K y coloco 3 ceritos. Esa es una clave importante. Cuando yo quito la K, agrego 3 ceritos. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas libras inglesas tiene un bulto de papa? Entonces vamos a ver. Vamos a tener libras inglesas y vamos a tener gramos. 452, perdón, 53,6. Perdón. Una libra inglesa, discúlpeme, tiene 453,6 gramos, ¿cierto? Ahora tenemos ¿cuántos gramos? Tenemos 50.000. ¿Cuántas libras? ¿Cuántas libras inglesas? Nuevamente tenemos nuestra regla de 3. Nuestra regla de 3 nos va a decir entonces que X va a ser igual a una libra inglesa por 50.000 gramos. Todo eso dividido entre 453
453,6 gramos. Gramos arriba, gramos abajo se nos van y hacemos esa multiplicación. 50.000 por 1 me da 50.000. Dividido entre 453,6 nos da 110,23 libras. Uy, séptimo va. Ya es 2 veces que se me trata de conectar esta persona. ¿Listo? ¿Sí ven que nuestro sistema es diferente? Mientras nosotros tenemos un bulto de papa de 100 libras, los ingleses van a tener un bulto de papa con 110,23 libras. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a hacer este arreglo de regla de 3. Listo. Entonces, los ingleses también, ¿qué tienen? El sistema internacional, ¿qué tiene además de eso? Tiene una serie de prefijos y equivalencias. ¿Listo? Y esos prefijos tienen que ver con cantidades muy grandes que nosotros las vamos a llamar múltiplos. Voy a comenzar a escribir acá mi tablita. Múltiplos. Y cantidades muy pequeñas que nosotros las vamos a llamar submúltiplos. ¿Listo? Aquí en la zona media va a estar nuestro patrón. Entonces, si estoy hablando de longitud, pues aquí el patrón va a ser el metro. ¿Sí? Va a tener unos prefijos. Prefijo. Y va a tener una equivalencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los prefijos del sistema internacional? Los prefijos van a ser uno que se llama deca, otro que se llama hecto, otro que se llama kilo, otro que se llama mega, otro que se llama giga, y uno último que lo vamos a llamar tera. ¿Listo? Entonces los prefijos van a ser deca, hecto, kilo, mega, giga y tera. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, el lenguaje común que manejamos en nuestro diario de vivir, por ejemplo, el término mega, ¿sí? Porque es cuánta información bajo, o cuántas gigas, o cuántas teras, ¿sí? Los símbolos para el tera es la letra T, para el giga la letra G, para el mega la letra M, para el kilo la K, el hecto la H y DA para el deca. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros escribamos la letra T, vamos a estar hablando de teras. Y la equivalencia, pues, los deca van a significar 10, los hectos van a significar 100, los kilos van a significar 1000, los mega van a significar 1.000.000, los gigas van a significar 1.000.000.000, y los teras van a significar 1.000.000.000. ¿Listo? Deca 10, hecto 10, 100, kilo 1000, mega 1.000.000, giga 1.000.000.000, tera 1.000.000 de millones, es decir, 1.000.000.000. ¿Listo? Hacia abajo vamos a tener también otros prefijos que van a llamarse deci, centi, mili, micro, nano y femto. ¿Listo?
¿Hasta ahí vamos? No, profe. Sí, profe. Sí, señor. Me lo van copiando ahí rapidito. Eso es una tablita larga. Perdón, aquí me equivoco. No es femto, sino pico. Entonces, el símbolo del deci va a ser la D minúscula. Del centi, la C minúscula. Del mili, la M minúscula. Del... Ay, aquí es micro. Es una letra así. Nano, la N, y pico, la P minúscula. ¿Listo? Y como son cantidades más pequeñas, va a ser 0,1, 0,01, 0,001. El micro es 0,00001. El nano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Y el pico va a ser 0,00000000001. ¿Qué cosas? Del patrón. ¿Listo? Les voy a compartir, chicos, les voy a enviar a su WhatsApp del ciclo 5 y del ciclo 6, perdón, del ciclo 5A y el ciclo 5B, una tablita. Esa tablita va a contener estos valores, más otros dos adicionales que van, 2 o 3 que vienen adicionales hacia abajo y hacia arriba. ¿Listo? Entonces nosotros también tenemos que aprender a manejar esos factores. ¿Listo? ¿Les puedo borrar ya? Sí. Chicos. La tabla se las acabo de enviar al WhatsApp. Sí, profe. ¿Ya la recibieron? Esa tablita se ve más bonita que la que yo acabo de hacer. Para que por favor la manejen en su cuadro. ¿Listo? De igual manera, nosotros tenemos que manejar unidades de tiempo. Entonces, como yo sé que ustedes son expertos en unidades de tiempo, díganme qué unidades de tiempo manejamos. El minuto, los segundos. Un momentico. Vamos de a uno. Segundo. Segundos. Bueno, el segundo sabemos que es la unidad de medida. Entonces vamos a decir que el segundo es el segundo. Tenemos minutos. Un minuto son 60 segundos. ¿Qué más manejamos? Horas. Horas. Una hora. ¿Cuántos minutos son? 60 60 minutos. ¿Cuántos segundos son? 60. No. ¿Por cada No. minuto? Son 60 por cada minuto. Si una hora tiene 60 minutos, ¿cuántos segundos son? 120. No me hagan hacerles el proceso. 3600. Un minuto son 60. No. ¿Son? 300. Ah, yo dije 3600. 3600. Segundo, yo hago la S así para que no se van a confundir, ¿listo? ¿Cuál otra unidad de tiempo después de la hora tenemos? Día. Día, 24 horas. Va a tener 24 horas, muy bien. ¿Cuántos minutos van a tener? $1440. 1440 minutos. ¿Y cuántos segundos va a tener? $86,400. ¿Listo? Entonces multiplico 24 horas por 60 minutos, me da 1440 minutos. Y multiplico 1440 minutos por 60 y eso me da 86.400 segundos. ¿Qué otras unidades tenemos? Entonces,
Voy a dejarlo acá, que es lo que uno maneja, pero para que ustedes tengan. Una semana. Un mes. ¿Tiene? 7 días. 7 días. 7 días. Un mes. ¿Cuánto tiene? 30 días. Entonces ustedes pueden decir, profe, depende. Si es febrero, tiene 28. Pero si es año bisiesto y es febrero, tiene 29. Si es marzo, tiene 31. Pero si es abril, tiene 30. Entonces, el mes se toma solamente como de 30 días. ¿Listo? Todos los meses, contablemente, van a tener un valor de 30 días. ¿Listo? ¿Qué otra unidad de tiempo tenemos? Un año. Un año son 65 días. 365. Son 12 meses. ¿Y son? 360. Y 5 días. 360. Mire cómo vamos unificando, ¿no? Un mes tiene 30 días. Si un año tiene 12 meses, va a tener 360 días. ¿Listo? Sí, sí. Ahora, ¿por qué el año tiene 360 días? 365 días. ¿Sí saben por qué? Porque hay meses que tienen 31 días. No. ¿Y por qué cada 4 años tenemos un año bisiesto? ¿Sí? Eso es una historia bien interesante. Se la voy a comenzar a narrar. Los griegos y los romanos, especialmente los romanos, se dieron cuenta que cada 365 días llegaba la primavera. Entonces, comenzaban primavera, otoño, verano, primavera, otoño, verano, me falta una, invierno, ¿sí? Primavera, otoño, verano, sí, primavera, otoño, verano, me perdí, primavera, verano, otoño, invierno. Verano, otoño, invierno y primavera. ¿Listo? Entonces, cada 365 días llegaba la primavera. Pero cada 4 años ellos esperaban la primavera y no llegaba la primavera. Llegaba un día después. Entonces, ellos dijeron que el año tiene 365 días. Julio César, que fue el que se inventó el calendario que nosotros utilizamos, dijo que cada 4 años tenían que agregarle un día al bisiesto día antes del inicio de la primavera. Por eso nosotros los llamamos años bisiestos. ¿Sí? Porque viene de la palabra bisiesto. El sexto día antes del inicio de la primavera. Cada 4 años se agrega un día. Esto es por la primavera. Por el inicio de la primavera. ¿Qué otras unidades de tiempo tenemos? Después del año. Una década. La década, ¿qué tiene? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cuántos meses? No sé. Pues 10 por 12 me da 120 meses. ¿Cierto? Y me da 3.600. ¿Qué otra unidad? Un milenio. No, la que sigue es el siglo. 100 años. El siglo. 100 años. Y luego si viene el milenio. Milenio. ¿Y el milenio son? 1000 años. Entonces ustedes me van a decir ¿cuántos meses? 1200. Y me van a decir ¿cuántos días? 1200 meses. Un momentico. ¿Cuántos días? Entonces, ¿qué me está dictando? Son 1200 meses. $12,000 meses.
36.000 días. 36.000 días. Muy bien. El milenio. 12.000 meses. 12.000 meses. ¿Cuántos días? 360.000 días. Muy bien, 360.000 días. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos las unidades de tiempo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Un momento. Ay, casi me pasaba las de Martuchis. Listo, profe. Bueno, entonces, con esto, muchachos, vamos a dejar la clase del día de hoy. La próxima clase de física, que es dentro de 15 días, porque dentro de 8 días tenemos matemáticas, vamos a ver magnitudes vectoriales. ¿Listo? Listo, profe. Y esta semana les voy a subir, bueno, yo creo que mañana les voy a subir la guía de... Entre esta tarde y mañana les subo la guía de física. ¿Listo? La fecha máxima para entregar las dos guías es el 30 de mayo. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, chicos. Bueno, profe. Muchísimas gracias por haberse conectado. Tuvimos una Profe, asistencia una de 34 preguntita. estudiantes. Dime. Profe, lo que pasa es que yo apenas ingresé hoy a clases. Necesito saber cómo hago para irme poniendo al día o no sé. Tienes que Igual, inscribirte en la plataforma de Classroom y ahí aparecen las fechas y las guías. Con esta es la segunda guía. Es que yo pues, igual yo ¿Listo? manejo Classroom por mis niños, porque ellos estudian, pero entonces, no sé, o sea, ¿tú no mandas códigos ni nada, profe? Uy, yo los códigos los he enviado cualquier cantidad de veces ahí a los grupos. Sin embargo, ahorita voy a volver a enviar los códigos a los grupos. Pues, profe, como le ¿Listo? comento, es que a mí apenas hasta hoy me escribieron al grupo, entonces no sé. No, mira, bueno, doy por terminada la clase y ya te contesté la pregunta, no te vayas a desconectar. Profe. Chao, profe.